Muy buenas tardes, sean bienvenidos, como siempre, a esta recachita de Málaga, donde nuestro patrimonio y nuestras tradiciones se ponen de manifiesto. Hoy vamos a tener una tradición que se ha convertido ya en un patrimonio de los malagueños, puesto que la prensa, la libertad de prensa, se reúne anualmente, se convoca anualmente en torno a una serie de actividades, pero también, además, vamos a hablar de todo aquello que se propugna desde esa asociación de la prensa malagueña. Pero antes de acometer todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la prensa y con la asociación y con Málaga, vamos a saber cuál es nuestro personaje en el día de hoy, qué persona llega a este PTV y cuáles son sus datos, cuál es su historia y cuál es la que se refleja en este microespacio que todos los lunes les traemos. Nacía en Málaga en 1887. Este poeta español, hombre de profundos estudios, cursó 2 carreras universitarias entre los años 1904 y 1908, análisis químico en la Universidad de Friburgo, Alemania, e historia del arte en la Universidad Central de Madrid. Trabajó en el Centro de Estudios Históricos y desde 1931 hasta 1936 fue director del Archivo de Palacio. En 1937 se exilió a México a causa de la Guerra Civil Española y permaneció en dicho país hasta su muerte. Considerado un autor de transición entre la generación del 98 y la del 27, se caracterizó por su estilo sobrio e intelectual. Sus primeros poemarios, Garba, El pasajero, Luchas de pena y alegría y su transfiguración y evoluciones, marcados por sus inquietudes ideológicas y una tendencia hacia el simbolismo, anuncian, en cierto modo, a Lorca por su empleo del neopopularismo andalucista. Su contacto con la residencia de estudiantes de Madrid lo aproximó a la generación del 27. Publicó entonces Colección y Jacinta la pelirroja, retrato en clave antirromántica de su frustrada relación con una joven judía neoyorquina, y algunas obras cercanas al surrealismo, como Carambas, Puentes que no acaban y Salón sin muros. Sus últimas obras, Puerta Severa y La noche del verbo, cargadas de nostalgia, tratan sobre su exilio en México. José Moreno Villa murió en 1955. Otro de los personajes malagueños que tuvieron que exiliarse debido a las circunstancias políticas que acaecían en nuestro país, y otro de los personajes que traemos a este microespacio, como traemos todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las tradiciones, les decía. Y hay una tradición, una carrera, una serie de actividades, una serie de connotaciones que hablan de la libertad de prensa, que hablan de compañeros y de compañeras que se unen en torno a esto que estamos haciendo, llevarles todas las noticias, todas las actividades, todas las circunstancias, todo lo acaecido en Málaga. Hay una asociación de la prensa malagueña que bifurca todas esas cuestiones, que las concreta y que las lleva a cabo, además de vigilar por el bien, por el amparo de todos y cada una de las personas que están en torno a esta actividad, además de San Francisco de Sales, que vigilará desde el cielo a todos aquellos periodistas que se dediquen a este gran trabajo como es la prensa, y sobre todo el tener hoy en día nuestra libertad de prensa. Para ello nos encontramos en el día de hoy con Carlos Pérez Ariza, que es el vicepresidente de la Asociación Malagueña de la Prensa. Muy buenas tardes, don Carlos. Hola, buenas tardes, Francisco. Decíamos, una tradición convertida, puesto que se cumple año tras año esa serie de actividades en torno a la celebración de la libertad de prensa, del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que en Málaga, desde el día 3 hasta el día 6, ha tenido a la asociación realizando una serie de actividades encausadas ya no solo a la libertad, sino a la concesión de una serie de premios, de distinciones, y a una carrera con la que se finalizó en el día de ayer todas estas actividades. Sí, en esta semana, efectivamente, como tú bien has dicho, el día 3 es el Día Mundial, lo instituyó la ONU, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Y hemos tenido 3 actividades en esta semana. Le hemos querido nombrar la Semana de la Prensa en Málaga. La primera fue que hemos dado por primera vez, un jurado ha otorgado el premio a las viñetas, porque considerábamos también que la viñeta es un dibujo sobre la actualidad, pero que es eminentemente periodístico, porque explica un aspecto de la actualidad, ¿verdad?, de manera gráfica.
usualmente lleva un texto también. Y este año se entregó el premio a 4 caricaturistas, viñetistas, periodistas, Gallego y Rey, por su amplia trayectoria, y a Miki Duarte en el premio más bien local, ¿no? Porque ellos son de Málaga. Y se dio un premio especial, el jurado quiso dar un premio especial a uno de, tal vez, uno de los que ellos consideran padre de las viñetas o del viñetismo, y se otorgó todo esto en un acto en el Salón de los Espejos en el Ayuntamiento. Así que eso ha sido como el arranque, ¿no? Después, unos días después estuvo, no, ese mismo día al mediodía, vino a Málaga el presidente de la asociación o ONG Reporteros Sin Fronteras. Ellos hacen, eso es una institución que parte o que se organiza también desde Francia, pero tiene sucursales, digamos, oficinas en todo el mundo, y hacen una importante radiografía, digamos, de cómo está la profesión en el mundo. Y sobre todo subrayan en un ranking mundial cómo está el nivel de la profesión y del periodismo y de la prensa en cada país. España está bien, ha bajado 2 puntos, por cierto, este año pasado, que fue lo que mencionó Alfonso Armada, que es el presidente en España de Reporteros Sin Fronteras, y dio una conferencia muy interesante en la Facultad de Ciencias de la Comunicación a alumnos que van a ser periodistas. Había alumnos, sobre todo de tercero y cuarto, que son los últimos años. Y una de las cosas que destacaba era que, que esto es una profesión de alto riesgo cuando se está en países donde, no solo donde hay guerra, él citaba, por ejemplo, a México, que es un país donde no hay una guerra, pero que es de alta peligrosidad para los periodistas que trabajan allí, ¿no? Y bueno, y dio cifras, que había 170 y tantos periodistas detenidos en todo el mundo, que llevábamos 27, creo, periodistas asesinados en lo que va de año, que bueno, llevamos 4 meses y medio, de los cuales 9 fueron hace poco, hace una semana o así, en unos 10 días en Kabul, en una explosión de un yihadista, ¿no? Y bueno, y analizó muy bien también cómo está la situación de la prensa en España, con datos, sobre todo porque se han perdido lectores. Da un dato curioso que pareciera que los kioscos donde se vendía el papel, el periódico de papel, se van cerrando y que cada vez hay menos, lo cual significa que la gente compra menos periódicos, el de papel. ¿Por qué? Bueno, porque él decía que no se debería dar gratis el periódico o las noticias por las redes sociales y por los periódicos digitales, porque la gente se acostumbra a que eso es gratis, y él decía, oye, es que producir información de calidad no es gratis, cuesta dinero, porque hay que pagar a los que lo hacen, y los que lo hacen tienen que ser profesionales bien formados. Y después de eso tuvimos el colofón de cierre de esta semana, que fue este pasado domingo, ayer, que fue la carrera de la prensa. La carrera de la prensa es su tercera edición, ha ido creciendo en participantes. Alguien me preguntaba, la meta está en la Alcaya del Casavilla. Y mucha gente, alguna gente me preguntaba, pero ¿qué pasa? Que los periodistas corren, ¿no? Los periodistas, había algunos periodistas que corrieron. Organizan. La Asociación y Colegio de Periodistas de Málaga organiza esa carrera. Efectivamente, la chica que ganó era en el sector femenino, pues era una periodista, sí, fue alumna mía, por cierto, pero deportista además, claro, por eso llegó de primera. Y en segundo lugar llegó una niña de, no sé, unos 12 años o así, que también corría con el padre, por cierto. Iban los dos juntos y ella llegó del sector femenino, llegó de segunda. En fin, que hay gente que sí, algunos periodistas corren, pero la mayor parte de los 1000 y pico que corrieron ayer, pues no son periodistas, es una carrera popular realmente, ¿no? Y lo que quiere reivindicar es un poco que, se corre, es una metáfora, ¿no? Se corre en beneficio, en pro de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, y que no falte. Porque también decía Alfonso Armada en su conferencia que efectivamente el baremo de que un país tiene una buena libertad de prensa significa que la democracia funciona.
Y que eso va conjuntamente. Vaya. Carlos, estamos viendo, al hablar de una carrera, de correr, y la estamos viendo además en imágenes, Sí, sí. las carreras, el running tan demandado ahora en nuestra sociedad, se ha convertido en un buen altavoz para una celebración y para el solicitar y el pedir algo, aunque no se debería de pedir, ¿no? En este caso, pues libertad de prensa, como el que se pare esa lacra que es todo lo que tiene que ver con esa violencia de género, Sí. a la que también desde la Asociación de Prensa habéis mostrado mucha unión con todas aquellas mujeres que han sufrido Cierto. violencia de género, os habéis reunido, habéis manifestado también en contra de la violencia de género, y las carreras son un buen medio para promocionar y para ser altavoz, ¿no? Sí, claro, porque además, hombre, es mucho más efectivo. De hecho, hoy en todos los periódicos locales, pues, y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera, está los resultados de la carrera, el hecho en sí, quienes ganaron, en fin, la entrega, las fotos de la entrega de los premios, en fin. Mucho más que, sí, que una conferencia que puede dar alguien sobre el tema, que puede interesar a, bueno, a los periodistas. Pero claro, como bien decía el presidente nuestro, que se llama Rafael Salas, cuando presentaba la carrera y daba el inicio ayer en Martiricos, porque partieron de Martirico en un recorrido de 7 kilómetros por el centro hasta llegar a la Alcazabilla. Decía Rafael Salas que la libertad de expresión está depositada en los periodistas. Pero no es un derecho de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos a estar bien informados. Mientras mejor estén informados, pues mejor funcionará. Eso está en el artículo 20 de la Constitución española, pero lo que pasa es que los periodistas somos los que instrumentamos, utilizamos a diario esa libertad, pero esa libertad es concedida a los ciudadanos, no solo a los periodistas o a la prensa. Lo que pasa es que la prensa es la depositaria, digamos, de eso. Pero bien decía Alfonso Armada en su conferencia, si eso es débil, si los medios de comunicación y por tanto, ¿verdad?, las redacciones están comprimidas y cada vez hay menos periodistas trabajando, etcétera, pues bueno, al final se resiente la libertad de expresión, claro. ¿No crees, ahondando un poco en la libertad de expresión, no crees que achacan mucho la cuestión de las líneas editoriales, de los medios o los grandes medios de comunicación y demás, que se adscriben a determinadas líneas, ya no editoriales, sino determinados movimientos, que merma un poco a lo mejor la calidad de expresión y la libertad de expresión de todos aquellos que libremente ejercen su trabajo? Sí, bueno, es que, vamos a ver, si hay una redacción, no voy a nombrar medios, pero si hay una redacción que empieza hace 10 años con 60 y tantos periodistas y ahora tiene 12, a raíz de la crisis, han ido reduciéndola. Bueno, tú no puedes hacer un periódico de calidad si tenías 60 y ahora tienes 12 periodistas, no es igual. Entonces, eso en qué, y lo decía Armada también en su conferencia, ¿en qué incide eso? En que la gente deja de creer lo que dice la prensa. La prensa, y no digo un periódico local, hablo de periódicos nacionales, de periódicos de referencia de muchos años. Que la gente pierde, el medio pierde credibilidad, porque como él decía, esto cuesta tiempo, esfuerzo y nivel profesional para que esas noticias estén contrastadas, estén sólidamente planteadas, de manera que tú te creas lo que dice y sea una referencia efectivamente el medio. Y no solo hablo de los periódicos, puede ser la radio y puede ser también la televisión. Claro, hablabas de la presidencia de Sala, la vuelta a presidir pues, un nuevo mandato. Estáis en la mediación de ese mandato, culminándolo ya más bien, Sí. hasta el año que viene, que se terminen estos 4 años, ¿no? Sí, sí, correcto. En julio del próximo año, queda poco más de un año, de esta junta directiva. Que es una junta directiva que es una sola, pero agrupa a la Asociación de la Prensa y al Colegio de Periodistas de Andalucía de Málaga. Pues no te puedo responder con certeza si vamos a continuar o quiénes de esa junta directiva continuarán. Porque bueno, eso es un trabajo de honores que efectivamente en estos 3 años que llevamos, pues se han hecho muchísimas cosas, se han consolidado otras.
la carrera de la prensa es un ejemplo porque comenzó en esta legislatura, digamos, y va por la tercera, con lo cual nos quedará para el año que viene la cuarta. Habremos hecho una cada año y que ha salido muy bien porque, bueno, ha calado en el público. Este año, ya como te decía, hubo 1000 y algo de corredores, ha ido ascendiendo, ha ido creciendo y se han hecho otras cosas. Se ha fortalecido, por ejemplo, el cuadro médico que tenemos para los asociados y colegiados. Se ha firmado nuevos convenios, con un nuevo convenio importante con el Colegio de Abogados para cuestiones legales, que nosotros a veces pues tenemos conflictos legales y necesitamos un abogado que nos asesore, no solo en la cuestión profesional, sino por otras cuestiones. Hay un cuadro de abogados importantes de Málaga. Vamos a poner en marcha por primera vez este año, ahora cuando se termine el curso académico, un premio a la trayectoria de los estudiantes de periodismo y audiovisual, que ese premio no es muy grande, pero bueno, es significativo y sale justamente del dinero que puede dejar, entre otras actividades, la carrera esta de la prensa. Entonces siempre el año pasado se le dio una donación a una ONG, este año lo vamos a hacer también para incentivar un poco la incorporación de los nuevos periodistas, jóvenes que se gradúan, a la asociación y al colegio. Con lo cual creo que, bueno, estamos haciendo cosas que beneficien en general. Esto no es un sindicato, pero bueno, que beneficie en general a los periodistas. También ayudamos y aportamos si hay alguien que tenga algún conflicto sobre la libertad de expresión, por ejemplo, aunque no sea asociado. Ha sucedido en esta ciudad alguna vez. Pero bueno, eso es un poco el resumen que te pueda, y no sé quiénes seguiremos. Esa pregunta no te la puedo responder si Salas seguirá o no. Eso depende también de una decisión personal, porque todo este trabajo es ad honorem y hay que dedicarle tiempo, claro. Claro, hay una configuración de la Junta, comentabas la aportación de esa carrera Claro. que se inició con el mandato de esta Junta, además de la defensa a la que aludes de los periodistas, de los medios de comunicación, de todo el asesoramiento jurídico que cabe en torno a los colegiados y incluso a los no colegiados y a determinadas situaciones, ¿no? Sí, sin duda, sí. Y hablaba importante en la cuestión de entregas de premios, de galardones, el premio que hacía referencia a esas viñetas, a esa cuestión, no es baladí porque no se otorga normalmente un premio a viñetistas, a dibujantes gráficos, de periódicos. No creo, se llama el premio Elgar porque es uno también de los padres de eso, y creo que Forge fue el que le dimos, el que el jurado otorgó darle un premio especial porque había fallecido, ¿no?, recientemente. Pero no hay otro premio similar en España, y puede que haya otros más adelante, pero el primero ha sido este. Y participaron decenas de viñetistas de toda España, o sea que hay todavía muchos por premiar, ¿no?, en el futuro. Y además está muy bien porque era como, lo decía Sala, bueno, esto es un género periodístico, como puede ser la entrevista, un reportaje, una crónica. Claro que sí, es un género muy especializado además, que además trabajan estos premiados, y casi todos trabajan diariamente, ¿no?, porque se publican en los periódicos digitales también, todos los días, con lo cual está sobre la actualidad. Y es periodismo, evidentemente. Claro, y dentro de comentar también que dentro de esos patrocinios y de ese ponerse en escena a favor de la Asociación de Prensa Malagueña también, Olga Biza era la que amparaba esta carrera que tuvo lugar en el día de ayer. Fue digamos, la madrina de la carrera. Cada año pues hemos tratado de traer una figura que sea el padrino o madrina, en este caso madrina, y Olga, pues no solamente por su trayectoria profesional, sino que además es una persona que está en el mundo de la actualidad, que es una persona extraordinaria y que vino además encantadísima de estar como apadrinando la carrera, y muy bien recibida porque también es una figura con la que se identifica la prensa local, ¿no? Y muchos incluso de los corredores la conocían porque ha sido una persona, ¿verdad?, vinculada, hasta menos, pero muy vinculada a la televisión, como tú sabes. Y sobre todo a la prensa deportiva también. Sí, a la prensa deportiva. Sobre todo, bueno, esa Olimpiada. Y sabe mucho de eso, por cierto. Que estuvimos hablando aparte y sabe mucho del tema, claro. Además que un periodista, un trabajador, cuando desaparece de la pequeña pantalla o de
de la primera fila Sí. no deja de desaparecer, aunque parezca lo contrario. Sigue trabajando, sigue realizando Sí, muchas sí, cosas. sí, sin Lo que duda. pasa que, como algunos dirían, no está en la pomada televisiva Bueno, a lo mejor ni en la pomada mediática, no ¿no? está en la primera línea de la batalla, pero está ahí, claro que sí. Y además que yo creo que esta profesión, bueno, yo digo, uno se jubila, pero no se retira. Los periodistas nos retiramos cuando se muere uno. Ahí sí te retiras, pero mientras tengas fuerza y puedas seguir escribiendo, o tú en la televisión, en la radio, donde sea, uno está ahí, porque esto es una profesión que te atrapa, ¿no? Es como una droga, ¿no? No la puedes dejar, aunque quieras. Totalmente. Esta junta directiva de la Asociación de Prensa, en estos 4 años, hasta 2019, Sí. se planteaba una serie de retos y de necesidades que has estado comentando, entre ellas incluso hacer un observatorio, ¿no? O No, concluir sí, con sí. una observación de todo lo que estamos hablando. Se hizo el año pasado y se presentó el año pasado el Observatorio de la Profesión, pero no solo de la ciudad de Málaga, sino de toda la provincia. Se hizo en colaboración con las herramientas tecnológicas y técnicas que tiene a través de la Diputación. Y bueno, era dar un perfil de dónde están los periodistas, quiénes trabajan y dónde, quiénes no trabajan, quiénes trabajan en otras cosas. Y bueno, y se hizo el perfil. Está previsto, creo, hacer uno nuevo para el próximo año. O bueno, este año para presentarlo el año que viene. Claro. Pero eso es importante porque tenemos por primera vez científicamente de verdad cuántos profesionales hay y dónde están. Sí, lo mismo que la idea de llevar a cabo también un plan estratégico en torno a todo lo que estamos hablando, en torno a la profesión, sí. Y a dar datos reales, ¿no? A dar datos de realidad. Además nosotros, bueno, a partir de eso, incluso antes, por eso hicimos ese estudio, estuvimos en nuestra web y a través de las redes y de nuestros emails de los asociados, se les informa cuando hay convocatorias de puestos de trabajo, públicos o privados, que algunos pues bueno, tienen esa información porque ha habido, como tú bien sabes, mucha gente en el paro de nuestra área, ¿no? Decía Carlos que no es un sindicato, se trabaja con colegiados Sí. de prensa, se pueden escribir cualquiera. Hay una página web también donde todas esas actividades Sí. que estamos relacionando se pueden verificar, además de en qué puesto se ha quedado en la última de las carreras. Sí, ahí está quién ganó, de los hombres, de las chicas, y sí, está todo eso ahí, claro, todos los premiados. Además Sin de duda. todas las actividades que se llevan a cabo, todos los compromisos y los acuerdos que se llevan con distintas instituciones. Se publican en esa web, sí. Incluso el listado de médicos por especialidades, de abogados. Y Están el ahí. listado de medios también, Y de medios, que sí, aparece está. también. Yo creo que hemos hecho ya 2 o 3 guías de la profesión, que es un libro, pero también está digitalmente, que bueno, donde aparecen todos los medios y los gabinetes de prensa, en fin, con quiénes son los responsables, con sus teléfonos, como una especie de páginas amarillas página de la amarilla prensa, del del de la periodismo prensa, local, del periodismo local, no solo de Málaga, sino de toda la provincia. Carlos, ya que vamos concluyendo, ¿hacia dónde camina el periodismo o la Asociación de la Prensa Malagueña? ¿Hacia dónde camina? Aunque son 2 preguntas distintas, ¿no? Pero, bueno, la prensa necesita en este país una revisión profunda porque están perdiendo lectores, están perdiendo dinero y claro, y la prensa también es una empresa muy particular, no es un McDonald's, pero es una empresa. Y entonces tú te pones a ver que las únicas empresas periodísticas que a pesar de dar pérdidas se mantienen, ¿cuáles son? Las públicas. Pero la privada, ¿cuántos han cerrado? Se calculan más de 400 medios desde la crisis para acá, en estos 10 años. 400 medios son muchos, porque no hay capacidad entonces para absorber a la gente que se gradúa, ¿no? Que vienen jóvenes, nuevos. Eso hay que revisarlo. Los americanos lo están haciendo. New York Times ha dado un vuelco en su edición digital y en su edición en papel y han salido de la crisis. Y tienen 1.700 periodistas, claro, un periódico local, los mismos nuestros generales nacionales no son el New York Times, pero es que los periódicos grandes también han rebajado muchísimo las redacciones, tienen que revisar eso porque si no
bueno, no sé, espero que no cierren, porque eso es una tragedia, que un medio cierre. Claro, Sea pequeño, mediano o grande. Pero eso hay que revisarlo porque estamos en una encrucijada digital, ¿verdad? Y claro, el digital tiene sus formas de ser porque es otro medio. Y el papel tiene que mantenerse o se irá muriendo, pero entonces hay que restituirlo de otra manera, digitalmente. Y la gente, como decía Alfonso Armada, bueno, la gente se tenía que acostumbrar a pagar algo por eso. Tú no pagas por los canales de televisión, tú pagas esas plataformas que hay, ¿no? Pues bueno, por el periódico digital tendrás que pagar algo. Si no, la calidad va a bajar. A mí me dijeron, me dijo una persona una vez que la prensa escrita, en este caso, los periódicos, al consultarlo diariamente, dice, los periódicos solo lo compran los medios oficiales, ayuntamientos, diputaciones, sí, bibliotecas, sí, los bares y restaurantes, sí, y poca más gente de cómo se compraba antes. Uno salía, compraba el periódico, claro, se volvía, lo leía, desayunaba con el periódico, y ahora para leerlo te vas al bar y esperas a que lo lean para tú coger, claro, cola en el periódico, ¿no? Pero entonces baja el volumen de compra. Y como tú también lo puedes leer gratis o casi gratis digitalmente o en el móvil. No tienes que tener... Claro, ahí está la disyuntiva, claro, qué noticia pongo a través de internet y qué noticia pongo en papel, o cuál sí y cuál no, ¿no? El estudio que hemos manejado del New York Times, que es a nivel mundial el que más está, digamos, saliendo de la crisis, ya han salido, es que ellos hacen primero el digital y deciden qué va al papel. Y hay cosas que hacen en papel los fines de semana, por ejemplo, que no van en el digital. Por ejemplo, un suplemento para niños, que va los domingos. Eso no va en el digital. Entonces, bueno, y han aumentado la venta del papel los fines de semana. Bueno, entonces hay que pensar en soluciones creativas. El mercado americano no es el nuestro después, vale, pero hay que pensar en soluciones creativas en nuestro mercado. Porque es que si no, no dan los números. Claro, es lo que estábamos hablando antes. Aquí tenemos muchos ejemplos de cómo se te vende un determinado elemento, sí, para comprar o adscribir el periódico a ese elemento que se te está ofreciendo a través del cupón, de unas cuotas o de algo, porque hay que darle un poco a lo que estabas comentando, avivar el ingenio para, claro, aunque sea triste en este caso, ¿no? De decir, tengo que hacer esto para vender el... Y la otra cosa es que no puedes publicar por decirlo antes en internet, que es muy fácil decirlo en Twitter y dar la noticia, sin investigar, porque pueden salir las famosas fake news, las cosas falsas. Sí, y la gente se lo cree. Totalmente. Carlos Ariza, vicepresidente de la Asociación de la Prensa Malagueña, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por informarnos de todas estas actividades y por ponernos al día. Pues con mucho gusto y gracias a ti, por supuesto, y a la televisión. Nos seguiremos viendo porque la libertad tiene que quedar siempre al pie de la noticia. No, y hay que estar alerta porque la libertad la pueden escamotear. Tergiversar, sí, un poco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y nosotros volvemos, pero dentro de poco, con muchas más cosas. ¿Cómo pasarán su día los 20 millones de personas que hoy cumplen años? La familia Salazar, tras cuidar de sus alpacas, celebra el 16 cumpleaños de Santa. Es un cumpleaños con esperanza. Edson, de 9 años, va a su cole como cada día. Es un día más, un día cualquiera. Un cumpleaños sin tarta, pero con futuro. Antonio disfrutará con sus nietos y pedirá un deseo. Es un cumpleaños con compromiso. Pide un deseo. Por la igualdad de oportunidades, hazte socio.
Volvemos y lo hacemos como siempre en esta segunda parte con esas connotaciones de nuestro vocabulario. Así pues, sepamos rápidamente de qué palabra estamos hablando en el día de hoy. Cuando decimos que un niño está esmorecío, no nos referimos a que tiene un color morado ni que está, como apunta el diccionario, paralizado de frío. En Málaga advertimos que ha llorado tanto que está en un estado de shock, casi paralizado. Vaya, esmorecío. Pues ahora no nos vamos a quedar esmorecidos, pero sí podríamos decir alucinados, ensimismados con el reportaje que vamos a tener a continuación, porque si el arte mueve el mundo en sensaciones, este arte, al que no se van a creer, al que le estamos aludiendo, moverá el mundo de sus sensaciones. Vamos a hablar de tatuajes, de arte en torno al tatuaje, y todo ello lo vamos a hacer desde el barrio de La Victoria, donde Daniel Fernández practica magistralmente la técnica, pero sobre todo con ese arte que tiene y esa sensibilidad que tiene a la hora de tatuar el lienzo en madera, pero también en la piel, en este caso. Así pues, sepamos de qué estamos hablando, vamos a introducirnos en el mundo del tatuaje a través de esas escenas artísticas y vamos a saber mucho más. Nosotros lo sabremos también la semana que viene, pero ahora nos quedamos con Daniel Fernández. Pues efectivamente era un programa especial, un reportaje especial, puesto que nos hemos venido al barrio de La Victoria. Ya saben que me gusta mucho el barrio de La Victoria. Nos hemos ubicado a mediación de la calle La Victoria y nos hemos venido a un museo, pero no a los museos, a los acostumbrados, a los que estamos viendo en este Patrimonio y Cultura. No nos hemos ido a la Aduana, no hemos ido al Pompidou, ni al Rebello de Toro, ni al Mupán. Estamos en un museo del tatuaje, en un lugar donde el tatuaje se pone de relieve. Hemos dicho en muchas ocasiones que el tatuaje dependía de una determinada juventud, de una determinada rebeldía, pero el tatuaje es también una forma de llegar a los demás, de mostrarnos a los demás y de enseñarnos a los demás. La sociedad ha cambiado mucho con respecto al tatuaje. Y en vez de los dibujos geométricos, los dibujos tribales, aquellas formas que se nos vienen a la mente en sueños, el tatuaje se ha convertido en un arte, si no lo era ya de por sí. Y ese arte lo traemos hoy a nuestro programa. Ese arte de dibujos, de diseños, de caras, de figuras, de rostros, de sombras y luces, lo tenemos, como decíamos, en Calle de la Victoria. Y por eso vamos a hablar con el artista, precisamente con Daniel Fernández, que es el tatuador que se ubica en este barrio malacitano y que llega, decíamos, Daniel, el concepto del tatuaje ha cambiado mucho y se busca ahora un punto de vista artístico más que el simbólico, aunque lo tenga también, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy día, gracias a Dios, el tatuaje está tirando ahora por una rama más artística, más que la estética. Y la verdad es que están sacando verdadera obra de arte, tanto yo como otros tatuadores muy buenos que hay en Málaga. Aquí en Málaga hay una cantera muy buena de tatuadores que hoy día están sacando obras de arte, no tatuajes. Hablábamos de obras de arte. Bueno, lo principal que me sorprendió cuando te conocí la primera vez es que tú prácticamente no estás tatuado, eres no un bicho raro en cuanto a los tatuajes, pero sí una excepción en cuanto a los tatuadores, porque a ti tú te inmiscuiste en el mundo del tatuaje porque te encantaba el arte, porque te encantaba las formas artísticas y tu manera de expresarlo. Era, además del lienzo, en otra superficie, como vamos a ver también a continuación, en guitarra, en espaldas de guitarra, en el blanco lienzo, en paredes, en la piel humana. Sí, a ver, yo llegué a este mundo del tatuaje, digamos, como de rebote. Yo me dedicaba a pintar, como bien has dicho, Paco, me dedicaba un poquito a hacer mis pinitos, a esculpir, a todo lo que fuese arte de siempre, de toda mi vida, desde pequeñito me ha llamado mucho la atención y ha sido mi vida. Cuando el tema este de los tatuajes cambió, ya no era la típica estrellita en el codo o el típico tribal y se empezaron a hacer estas maravillas, pues dije, ¿por qué no? Y cogí la máquina, cogiendo técnica poco a poco y cada vez avanzando más, pues como todo. Al final, pues gracias a Dios aquí estamos, medio de rebote, pero aquí estamos.
Daniel, hay una pregunta lógica y obvia a la gente que pueda ver un lienzo, un cuadro y pueda ver un tatuaje. La técnica, evidentemente, es distinta, pero después de la técnica, los conocimientos, la aplicación, los contrastes, las formas, los volúmenes, ¿se parecen a la de un lienzo o es totalmente distinto y hay que ir y cambiar el concepto a la hora de la realización de un rostro, por ejemplo, de un lienzo a la piel humana? Vamos por partes. Es lo mismo, pero a la vez no, Paco. ¿Qué es lo mismo? Los contrastes, las sombras, la suavidad o la dureza, viene a ser lo mismo en un lienzo, en una tabla o en la piel. Lo que no es lo mismo es la forma en la que tú ejecutas. Claro, no es lo mismo pintar con óleo que pintar con pastel. Y los volúmenes también en la escultura se dan de diferente manera. Y claro, imagínate en una piel que es un tejido vivo y la dificultad que entraña esto. Tejido vivo y con volumen. Primero hay que saber tatuar, conocer la máquina, conocer las pieles, los pigmentos, y una vez con esos conocimientos puedes aplicar los conocimientos que tú llevas a tu espalda, que fue lo que a mí me pasó. Los conocimientos que yo llevaba a mi espalda, de tantos años pintando, dibujando, pues en cuanto conocí la máquina y conocí la piel, entonces sí pude ejecutar también cogiendo técnica día a día, no es de primera hora, porque la piel es muy difícil, es un material muy difícil de trabajar. Dicen que un buen escultor tiene que ser buen dibujante, un buen proyectista y un buen esbozador de ideas. ¿Un buen tatuador tiene que ser también un buen dibujante o se aprende también al unísono? También vamos por partes, Paco. Según lo que tatúes, no necesariamente tienes que tener unas habilidades, porque hay muchos tatuajes, un tribal, una línea, un nombre, un corazón, lo que es. Para eso creo que no hace falta unas habilidades muy grandes ni unos conocimientos muy grandes de volúmenes, formas, profundidades. Pero ya cuando nos metemos caras, retrato, composiciones realistas, entonces ya sí que es verdad que se requiere un mínimo de conocimientos para que el trabajo sea digno, ya que eso se lleva en la piel para toda la vida, no es... Claro. ¿Cómo hemos pasado de esa fase donde el tatuaje era una insignia de, pues, de militares, los legionarios, todo legionario que se precie tiene un tatuaje, el amor de madre, los nombres de mujer, simbología relacionada con la persona, los tribales que tuvieron su época también, tatuajes con nomenclaturas japonesas o chinas, o mi nombre, o mi lugar astral, o incluso las coordenadas del nacimiento que se han llegado a ver, todo eso ha ido transformándose y ahora estamos en una década, o hemos cogido una década y principio de la otra que nos llegará también, en la que el rostro humano, el rostro, incluso en Málaga, que estamos muy acostumbrados a ello, los rostros de Cristo y vírgenes, sí, están muy señalados y muy demandados, y en tu caso he escuchado también que te decían el tatuador cofrade, muchas cosas. ¿Cómo hemos pasado de una cosa a otra? Pues principalmente por la técnica. Hoy en día se ha alcanzado una técnica y unos conocimientos con la máquina, también el material ha ayudado, cada vez las máquinas son más exactas a la hora de pinchar, cada vez las agujas están mejor hechas, cada vez... Para quien no me entienda mucho de todo esto, el material en sí ha cambiado. También, como te dije, la técnica se ha cogido de algunos artistas grandes y cada vez va evolucionando, se van acogiendo más conocimientos y claro, todo evoluciona y cada vez el tatuaje evoluciona como todo en la vida. Dentro de las técnicas sé que evidentemente se puede realizar un boceto previo y trasladarlo a la piel, o incluso, como también tú haces bastante a menudo, es dibujar y trabajar directamente sobre la piel sin boceto previo, sin ningún tipo, con lo cual todo aquel que no esté escuchando tiene que pensar, bueno, eso tiene que ser completamente complicado y difícil, puesto que no se puede borrar así como así. No, está claro.
desde la humildad, gracias a Dios, tengo la habilidad, como otros muchos tendrán. Quien es buen dibujante sabe trazar. Si no sabes trazar, claramente necesitas un calco, ponerlo sobre la piel y, como te he dicho, Vago, sobre eso trabajar. A mí me encanta coger un bolígrafo o un rotulador o lo que sea, trazarlo y dibujarlo. Entonces, esa obra, para mí, tiene mucho más valor, porque está directamente sacada de las habilidades de cada uno. No hay proceso de máquinas de por medio, y llega a ser realmente para mí un cuadro, una obra de arte sobre la piel. Evidentemente, el cuerpo humano tiene las limitaciones espaciales que tiene, los tatuajes en los brazos, en la espalda, en las piernas tienen las limitaciones que tiene, y el estudio del lienzo, en este caso el cuerpo, hay que estudiarlo mucho porque vendrán personas con una idea y tienen que aconsejarles otro tipo de idea o otro tipo de estructura. También el tatuador es el que aconseja la idea que tiene el que se quiere tatuar. Totalmente. Desde aquí aconsejo a quien se quiera hacer un tatuaje, escucha a su tatuador, porque siempre, si es experimentado, siempre va a tener más conocimiento de lo que tú has dicho, que, vamos, es totalmente cierto, que el cuerpo es un lienzo limitado y cada parte del cuerpo responde a una manera y responde a una estructura de dibujo. No te puedes poner, muchas veces en la cabeza nos imaginamos que esto puede quedar bien aquí o esto puede quedar bien allí, siempre bajo la supervisión y el consejo del tatuador, que es el que sabe, porque a veces algunos tatuajes en un sitio puede quedar mucho más vistoso que en otro. Y otro aspecto es que se está potenciando y se está pidiendo mucho el tatuaje en bicolor, la textura en blanco y negro o la textura incluso en tinta solo. Vemos en esos rostros de Cristo y de vírgenes que están proliferando. Como yo decía muchas veces, hemos cambiado la medalla en el pecho muchas veces por el tatuaje fijo que va a estar toda la vida con nosotros, de nuestro Cristo, de nuestra Virgen, de nuestra familia, de nuestros hijos, para que queden constancia de ellos y no los puedan robar, porque la piel no te la pueden robar, a no ser que te la corten y te la tiren, pero vaya, eso eran otros tiempos también. Pero el cambio al tatuaje del rostro ha sido un cambio brutal en ese sentido, muy pedido, y que requiere pues un conocimiento del dibujo, de los volúmenes, porque no estamos hablando de un lienzo plano, que esa es otra cuestión, ¿no? El lienzo es plano y tú tienes que darle la volumetría determinada, la perspectiva. Estamos hablando de un lienzo en movimiento. Sí, en movimiento, y lo que te he dicho, el giro de los brazos, la musculatura. Una persona muy musculada es más difícil tatuarla que una persona plana, en fin. Y lo que tú me estabas refiriendo antes, el caso de llevar Cristo y vírgenes o a Buda, la fe de cada uno en la piel, eso, gracias a Dios, hace que se pueda cumplir uno de mis mayores sueños, que es dibujar y pintar temas religiosos, que es lo que más me gusta dibujar a mí. Y con los contrastes fuertes a bicolor, como has dicho, con tintas, con blanco, se puede conseguir esos claroscuros fuertes, muchas veces ese tenebrismo o algo suave, angelical. Hay tantas técnicas, hay tantos recursos hoy día como maestro vio en la historia. Podemos imitar perfectamente a Caravaggio en el tenebrismo, con contrastes fuertes, tintas oscuras. O simplemente, no hace mucho, hice un arcángel hecho por Rembrandt y era algo muy suave, muy angelical, muy tenue, y todo eso se puede conseguir con tinta y en la piel es poco menos que un milagro. Daniel, podemos decir, al igual que ocurre en nuestra Semana Santa o incluso en todo arte que se precia a la hora de coger determinados elementos decorativos, en nuestro caso y en Málaga, que el barroco también es el arte más demandado en el tatuaje, ¿no? Hombre, para mí es el estilo que más me gusta, ¿no? Quitando el arte clásico del Renacimiento, el barroco para mí fue la explosión, para mí.
Yo respeto a quien le guste a cosas más modernas o simplemente discrepe un poco en mi gusto. A mí el barroco es lo que a mí me gusta y es lo que mejor se me da. Y después podemos ver también, y estaremos viendo en imágenes, temas como el de los lienzos y las creaciones en acrílico que realizaba de esas guitarras famosas, donde han sido pedidas por los retratados, ¿no? En este caso, retratados que desafortunadamente en algunos casos han fallecido, pero retratados que te han solicitado la guitarra porque las plataformas y los lugares, los soportes donde pintas, dibujas, diseñas y creas son diferentes. Vemos desde la espalda de una guitarra hasta la piel, hasta un lienzo, incluso con la escultura le das a todo, ¿no? Bueno, yo creo que va de la mano. Quien sabe manejar volúmenes, formas, perspectivas, lo mismo sabe manejar arcilla, barro, terracota, madera, mármol, hierro, lápiz, carbón, óleo, es lo mismo, solamente hay que cambiar el soporte, el material y el soporte. Pero cuando uno adquiere los conocimientos de lo que te he dicho, el dibujo lo abarca, para mí lo abarca todo. Evidentemente estamos hablando de arte y de tatuaje. ¿Cuál es el proceso? Fíjate que estamos hablando de tatuaje y no lo hemos mencionado hasta ahora, hasta el final. ¿Cuál es el proceso habitual a la hora de realizar un tatuaje? ¿Cuáles son las fases que tiene que seguir hasta dar ese último toque y esa última capa a la piel y decir, está perfecto con ese plástico que lo envuelve durante unos días para el secado perfecto? Bueno, como tú bien has dicho, Paco, vamos a hablar un poco de tatuajes, ¿no? Pues mira, el tatuaje lo primero se prepara la piel. Se prepara la piel desinfectándola, rasurándola si tuviese el vello, después con el diseño ya predispuesto para, o bien se dibuja a mano, o bien se pone una plantilla que te da las directrices, que esa plantilla no te da el dibujo hecho, atento, a los que estén iniciándose tatuando, que la plantilla no te está dando el dibujo, solamente te da las directrices por donde tienes que tirar. Líneas maestras. Exactamente, líneas maestras. Con esa línea maestra, ¿qué hacemos? Dejamos secarla, mientras preparamos la mesa, te estoy contando lo que yo hago el día a día. Y se empieza a tatuar desde abajo para arriba para no ir borrando con la misma mano la línea y sombreando y dando luces, dando sombras. Cuando se terminan los negros, se dan los blancos, porque si no ensucian la tinta blanca. Cuando termina la tinta blanca, prácticamente está terminado el tatuaje. Se le echa un poco de vaselina, se lía con papel de film o de, ¿cómo se dice?, de plástico, vamos, y se deja ese plástico 2 horitas. A las 2 horas la retiras, lo lavas y ya... El cuidado de cualquier herida que pueda tener, porque realmente el tatuaje es una herida. Y ya está. Y listo. ¿Con qué tatuajes te quedas? ¿O cuál es la obra que has realizado que más te gusta, que más aprecia y que más cariño le tienes? Aunque como en tantas obras, la obra es itinerante en este caso, ¿no? Me la has puesto súper complicado, Paco. Es como pedirme con cuál niño te quedas, si 2, 4 son tus hijos. Me lo estás poniendo muy, muy complicado, pero si no es porque me guste más o menos, con el que me quedaría porque sí, y porque la gente le ha llamado mucho la atención, con un ojo de la Virgen de la Trinidad, que me vino mi cliente y amigo, vino a que le hiciese los ojos de la Trini. Claro, ella tiene unas pestañas muy pobladas. Y unos ojos muy azabache. Exactamente. Entonces, por culpa de esos ojos tan negros, no tenía reflejo. Era todo negro en la foto que echamos para sacar el tatuaje. ¿Qué hice? Sin previo aviso, tenía que sacarle algo, un reflejo, alguna vida, y dentro de la negrura de los ojos de la Trinidad, que son unos ojos preciosos, metimos la figura del cautivo, mirando a su hijo en el reflejo del ojo. Y ese quizás por el impacto y porque todo el mundo me recuerda ese tatuaje cada vez que viene al estudio, quizás es el que más, no sé, pero vaya,
que todos, la verdad. Pues don Daniel Fernández, desde el barrio de La Victoria, que ya he dicho que siempre es muy buen barrio y siempre es muy agradecido, te damos la enhorabuena, las felicitaciones, a seguir y a seguir viendo obras itinerantes u obras colgadas en la pared como también estamos viendo, y que sigas con tu arte y que se te reclame y que seamos un punto de influencia en el arte, en el tatuaje, el lienzo y en todo lo que te propongas. Pues muchísimas gracias, hombre. Y nada, aquí me tenéis para lo que necesitéis, artísticamente hablando, y animar a la gente a que vea el tatuaje, no como se veía hace unos cuantos años, sino como el que está comprando arte. Hace 100 años se compraba un óleo, un lienzo, hoy día se compran tatuajes y siempre lo lleva contigo. Y son obras de arte. Pues obras de arte, y con estas obras de arte nosotros nos despedimos. Saben que volvemos siempre porque somos muy artibles y así nos gusta. Los lunes, patrimonio y tradiciones.